este spinner muestra una lista de constantes. ¿Qué pasaría si yo la lista de asignaturas la tengo en una base de datos? Ya vamos a empezar a separar por capas, como vimos el otro día. ¿Os acordáis del tema de las capas que estoy hablando el último día? De la capa de datos, de la capa de casos de uso y de la capa de la interfaz de usuario. Entonces, yo lo que suelo hacer es crear un paquete aquí que se llama UI, ¿vale? Y ahí es donde tengo todas las cosas relacionadas con la interfaz de usuario. Y después dentro de ese paquete UI creo un subpaquete, new package, un subpaquete por cada pantalla, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, como está en la pantalla main, pues pongo main. Y ahora dentro de esa pantalla main es donde voy a meter mi main activity. Y ahora, igual que creo, digamos, el paquete para la capa de UI, yo suelo crear el paquete para la capa de datos. Y entonces a esa capa, pues le voy a poner data, por ejemplo. Y ahora dentro de esa capa de data es donde yo defino un paquete que suelo llamar entity, que es donde yo voy a tener las entidades de datos. ¿Qué son las entidades de datos? Las famosas data class, las famosas clases de datos, los pollos de Java. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es definir dentro de esa entity una nueva clase que la voy a llamar subject. Entonces, esa subject, lo lógico, fijaros, es que sea una data class. ¿Por qué? ¿Para qué servían las data class en Kotlin? Para tener clases que representan entidades de datos y que tienen sus propiedades y se acabó. Es decir, conjuntos de datos juntitos. Entonces, ¿qué ventaja tenía el representarlo como una data class? Pues tenía la ventaja de que ya tengo el equals hecho, tengo el toString hecho, tengo todo hecho. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Las propiedades. Y entonces las propiedades, en este caso, vamos a intentar que la subject sea inmutable. Luego, ¿yo qué pondré? Pondré val. ¿Y ahora qué le voy a llamar? Por ejemplo, vamos a poner una ID, ¿verdad? Que no es mala idea. ID de tipo, por ejemplo, long. Le vamos a poner un val name 2.string. Y, por ejemplo, por poner algo, vamos a poner de qué curso es. Entonces vamos a poner val, grade y también es de tipo string. El toString de esa clase, ¿qué va a hacer? Va a mostrar varias cosas, ¿no? Va a mostrar las tres cosas. Yo en este caso quiero sobreescribir el toString para que cuando yo quiera representar el subject como una cadena, lo que se muestre sea el nombre. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues fijaros, aquí ahora ya sí pondría la llave y sobreescribo el toString. Y al sobreescribir el toString, ¿yo qué haría? Pues nada, simplemente retornar el name. Acordaros de que cuando nada más que tengo una única instrucción que retorna, lo puedo hacer más bonito en Kotlin, ¿verdad? Y vosotros diréis, bueno, vale, ya tengo la entidad de datos, pero ahora yo tendré que tener algo, si yo el ejercicio lo estoy virando hacia que use una especie de base de datos, tendré que tener una base de datos con la lista de asignaturas. Entonces, en este caso, mirad, en vez de crear la base de datos, yo lo que voy a crear es una clase repositorio. Y entonces voy a simular que esa clase repositorio se busca la vida para buscar los datos de la asignatura. Entonces, voy a coger aquí y en la misma paquete de datos, pero ya fuera del paquete de entidades, porque el repositorio no es una entidad, voy a crear una nueva clase que la voy a llamar repositorio. ¿Cuántas instancias de repositorio debería existir? Es decir, vamos a suponer que yo tuviera distintas pantallas en mi aplicación que atacaran contra el repositorio. Lo lógico es que haya un repositorio nada más, ¿no? Porque el repositorio es el que se busca la vida para sincronizar la base de datos que yo tenga remota y la local. Entonces, lo lógico es que sea un singleton. ¿Cómo creamos un singleton en Kotlin? Ya está. Resulta que no es una clase, que es un object. Y ahora, ¿qué propiedades tiene un repositorio? Pues le voy a definir una lista privada, subjects, y voy a decir que ese subject es una list de subject. Perdón, esto está mal, sería private val, ¿vale? Porque va a ser de solo lectura.
Y ahora va a decir, oye, ¿este subject quién es? Pues la importo, es la que acabo de crear de entity. Y ahora dice, me la tienes que inicializar. ¿Cómo hemos visto que podíamos crear una lista? Con list of. Y ahora list of, ¿de qué? Pues voy a crear, voy a hacerlo así para que quede más mono, ¿vale? Subject, lo estoy inventando, ¿eh? Vamos a poner la 1, que hemos dicho que era math, y voy a decir que es de primero, coma, el 2, que era music, ¿verdad? Vamos a suponer que también es de primero, y 3, que es computer science, que es de segundo, por ejemplo. Ya tengo clara la lista. Ahora, esto es una simplificación, es decir, el que llame al repositorio no sabe de dónde salen los datos. Y además no solamente no lo sabe, sino que no le importa. Bueno, pues entonces, fijaros, ¿qué es lo que se hace? Pues, hombre, se tiene que proporcionar algún método mediante el que se pueda consultar la lista de asignaturas, ¿no? ¿Cómo queréis vosotros que se llamará ese método? Pues query o get, pero bueno, como es una consulta, vamos a decirle query subjects. O más bonito, query all subjects. Y este query all subjects, ¿qué va a retornar? Va a retornar una lista de subjects. Pero fijaros qué curioso, esa lista de subjects es inmutable, ¿eh? El que la reciba no la puede modificar. Y entonces, ¿qué tiene que retornar? Venga, ¿qué retornaréis vosotros? Subjects. Y alguien dirá, oye Pedro, estás complicando mucho la vida. ¿Por qué no has hecho directamente, en vez de poner private val subject, le pones public? Pero entonces, digamos, el que trabaje con el repositorio sabe de dónde están saliendo los datos. O sea, está accediendo directamente a la lista. Si yo en un futuro no es tan sencilla la cosa en el repositorio, mi interfaz, que es el query of subject, no lo tengo que tocar. Lo que tocaría sería la implementación interna de este query of subjects. Vámonos al main activity. Primera simplificación, o primera mejora que deberíamos de hacer. Aquí en el setup views, resulta que yo no estoy configurando el spinner. ¿Por qué? Porque el spinner se está configurando ¿dónde? ¿Dónde estoy dando yo los elementos al spinner? Aquí, en el famoso entries. Vamos a hacer desaparecer este entries. Lo lógico es que yo aquí debo de crear un adaptador. Adapter. O yo normalmente lo llamo list adapter. Y ahora esto va a ser un array adapter de subject. Yo le voy a pasar enteras. ¿Estamos de acuerdo? Subjects. Vale, y ahora abro los paréntesis. Y ahora me dice, oye, mira, el constructor de esto tiene múltiples implementaciones. En concreto, para empezar, me tienes que pasar el contexto. Después me tienes que pasar qué layout quieres que utilice yo para cuando el spinner esté cerrado. Y era Android. Voy a cerrar esto porque si no os liáis, ¿no lo veis? Android, voy a hacerlo en otra línea porque si no, no lo veis bien. Android.r.layout. Fijaros que él me vaya diciendo, fijaros que me va cantando porque es que son cosas que existen. Y creo recordar que se llamaba Simple. Y le tengo que pasar la lista. Y ahora viene el problema. ¿De dónde saco la lista? Entonces yo aquí antes voy a poner val subjects igual a qué. Digo, oye, repositorio, dame la lista. Como el repositorio es un singleton, ¿cómo accedo al repositorio? Del tirón con el nombre de él. ¿Y ahora qué método tengo? Y ahora lo pasa aquí. Y era subjects. Me queda otra cosa, que es el list adapter. Le tengo que dar el set dropdown view resource. Y entonces voy a ponerle android.r.layout. Algo de spinner era este. Una vez que tengo configurado el adaptador, tengo que pasárselo al spinner. spn subjects.setAdapter. Bueno, adapter en este caso, acordaros de lo del set, get y el set. Igual a ¿qué? A list adapter. Yo cojo todo esto, que es lo del spinner, y voy a crear un método que se llame setup spinner, por ejemplo. ¿Vale? Simplemente para que quede un poco más limpio y así lo tengo separado.
Me está diciendo, mira bonito, me lo estás casteando a string. ¿A qué lo debería de castear? A subject. Vale, esto es string. Me voy a ir a este android.r.layout.simple-spinner. Le voy a hacer clic para que lo veáis. Mirad cómo es un layout, es un XML. Lo que pasa es que viene integrado en Android, viene con el SDK. Mirad qué curioso esto. ¿Qué es lo que tengo? Un triste text view. Y fijaros que es un triste text view que tiene un ID. Y ese ID es también del ámbito del namespace de Android. Es decir, que dentro de las cosas que tiene Android, tiene IDs también definidos. Uno en concreto que se llama text1. Bien, y ahora alguien dirá, oye Pedro, ¿y ese array adapter que hemos creado, que es el adaptador, para qué servía, hemos dicho, un adaptador? Para coger la fuente de datos y cuando tiene que pintar un elemento, pintarlo. ¿Entendéis? Coge y dice, a ver, este elemento de la fuente de datos lo tengo que pintar en esta vista. Pues lo pinto. Le doy los valores. ¿Qué creéis vosotros que estará haciendo internamente ese array adapter? Si yo por un lado lo que tengo es un triste text view y por otro lado lo que tengo es un objeto subject, ¿qué está haciendo para pintar el subject en el text view? Está llamando automáticamente al toString. Y ese es el motivo por el que yo me he obcecado en la clase subject hacerle un override al toString, porque yo sabía que el array adapter lo iba a hacer automáticamente. Y alguien dirá, ¿y si yo quiero poner un spinner de países? Que aparezca la banderita del país y el nombre del país. ¿Eso cómo lo hago? Eso no vale. Ya no me vale el layout este por defecto. ¿A que no? Porque este layout lo único que tiene es un text view. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso más simple, yo puedo utilizar, como estáis viendo, las cosas por defecto, pero yo quiero algo más personalizada. Lo que ocurrirá, mirad, es que le tengo que proporcionar los layouts personalizados, que los tendré que crear yo. Imaginaros eso, que tengo un objeto país, donde yo tengo el res ID, por ejemplo, de la bandera y el nombre del país, y por otro lado lo que tengo es un layout que tiene un constraint layout, por ejemplo, que dentro tiene un image view para poner la banderita y un text view para poner el nombre. ¿Qué es lo que me falla aquí? Que el array adapter por defecto, cada vez que va a pintar un elemento hace un triste toString. Y eso no me vale para ese caso. Porque yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger en el image view correspondiente, poner la banderita del país correspondiente. Y en el text view correspondiente, poner el nombre del país correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no me vale usar un array adapter estándar, sino que yo tengo que crear mi propio adaptador. Y eso que se puede hacer en los spinners, no lo vamos a hacer en el spinner para no confundiros, pero sí lo vamos a hacer en el recycler view, porque ese va a ser exactamente el caso en el recycler view. En el recycler view no me proporcionan ningún adaptador ya creado, sino que por fuerza tengo yo que crear uno. Él me proporciona uno base, pero ese base es abstracto y forzosamente tengo que extenderlo.